Capitanes y Reyes, de Taylor Caldwell, capítulo 4. No, dijo Joseph, no soy irlandés, soy escocés. Soy de la Iglesia Constituida de Escocia. Es mejor que ser irlandés, dijo el hombre gordo. ¿Cuántos años tienes? 18, dijo Joseph, que tenía 16. Eres grande y fuerte. Esto es lo que necesito para conducir esos grandes carros. ¿Sabes algo de caballos? Sí. No hablas mucho, ¿eh? Me gusta eso. La policía no gusta de carros transportando cerveza y demás los domingos. Pero hay compadres que necesitan beber los domingos. O sea que transportamos cerveza y licor los domingos. Las cantinas hacen buen negocio por la puerta de atrás. Tú transportas la cerveza y el licor en un carro de aspecto respetable, con un cartelón que dice granos y forrajes. Entregas la mercancía, cobras y esto es todo. Salvo la policía. Exacto. Basta que conduzcas sobrio y recto. Sacos de pienso sobre la mercancía. Déjales mirar si lo desean y sigues adelante. ¿Y si hacen algo más que echar simplemente un vistazo? El gordo alzó los hombros. Esta es la razón por la que te voy a pagar $4 por un día de trabajo, hijo. Si pasa lo que dices, te haces el estúpido. Te meten en chirona por un par de días. Cuando salgas, te pago $10. Y al domingo siguiente, estás de nuevo en el trabajo en una ruta distinta. Joseph meditó. $4 por una jornada. Se ganaba ya $4, pero por 6 días de trabajo a la semana. 12 horas al día en una serrería del río. Sumaría $8 a la semana. Una fortuna. Ven el próximo domingo a las 6 de la mañana. Joseph se puso en pie. Gracias, señor Scrooge. Salió del edificio que se hallaba en el lindero de la pequeña ciudad de Winfield, en Pensilvania. El viejo Scrooge tenía en el bolsillo al jefe de policía y era un gran contribuyente para los fondos del partido. Scrooge tenía un negocio de piensos y grano abierto para la inspección de cualquiera, y además era productivo. Eran los mozos del domingo los que a veces se veían en apuros. Winfield se hallaba a 250 kilómetros de Pittsburgh, una ciudad de aspecto poco atractivo, pero rica, ya que sus habitantes comerciaban en tráficos ilegales. Los habitantes preferían que su ciudad pareciese pobre, indigna de merecer atención. Todos asistían a los oficios del domingo. Todos censuraban la esclavitud, pero cazaban y devolvían a los esclavos al otro lado de las fronteras y recogían buenas cantidades en premio a sus esfuerzos. Algunos hasta tenían agentes en el sur que inducían a los esclavos a fugarse, pagando por su cruce al otro lado de la frontera, donde eran devueltos a sus propietarios. Ninguna comunidad era más implacable y explotadora que Winfield. Abraham Lincoln acababa de ser elegido presidente, pero hasta los que lo habían votado le criticaban ahora. Para Joseph, Winfield era repelente. Su soledad le abrumaba. Los veranos y los inviernos eran un largo padecimiento. Había vivido allí 3 largos años y no conocía a nadie excepto las hermanas del orfanato de Santa Anne. El anochecer del sábado en aquel día de finales de noviembre
iba aproximándose mientras Joseph caminaba hacia el orfanato que visitaba una vez por semana. Hundió sus heladas manos en los bolsillos del gabán demasiado corto que compró hacía 2 años. Sus camisas estaban limpias. Para Joseph un hombre no alcanzaba la degradación total en tanto que no descuidaba el jabón y el agua, y hasta tal degradación él nunca llegaría. Pasó ante un establo y vio la habitual pancarta en las puertas cerradas: no se contratan irlandeses. Sentíase afortunado por trabajar en los aserraderos del río y nunca lamentó haberse presentado como escocés. Él no había creado el mundo en el cual estaba obligado a vivir, ni se sentía, ni nunca se sintió una parte de dicho mundo. Debía sobrevivir. En un bolsillo estaba el billete de $2 que daría a la hermana superior esta noche en pago de la pensión semanal de sus hermanos. La gente de la parroquia, para el resto de los habitantes de Winfield, eran perros parias, aptos solamente para los trabajos más sucios. Sus mujeres trabajaban en las casas de sus superiores por pequeñas raciones de comida y $2 o $3 al mes. La única alegría que cualquiera de ellos poseía era una ocasional jarra de cerveza, su iglesia y su fe. Joseph nunca entró en aquella iglesia. En cierta ocasión, el padre Barton le preguntó por qué no asistía a misa. «Es la amargura irlandesa», dijo el joven cura. «Recuerdas Irlanda y los ingleses, pero en América somos libres». «¿Libres? ¿Para qué, padre?» «Libres de vivir», murmuró el cura. Joseph había estallado en una risotada y se fue. En otra ocasión le dijo: «Hay multitudes de personas que han sufrido lo mismo que tú. Sin embargo, no se apartan de los demás ni los rehuyen». «Ni me aparto, ni rehuyo, ni busco, padre. Soy tal como fui hecho. El mismo martillo y el mismo yunque hacen herraduras y cuchillos, arneses y clavos y 1000 otras cosas, no solamente una. Las mismas experiencias hacen a un hombre de una manera y a otro de otra manera, y esto está en sus naturalezas». Joseph llegó al orfanato. En el recodo de la alameda se hallaba un espléndido conjunto de caballos y vehículos como nunca viera en América. Era un carruaje cerrado, con un cochero. Una monja joven abrió la puerta. «Es muy tarde, Joseph», dijo ella. «Los niños ya han cenado». «Esperarás en el locutorio, como de costumbre». Joseph entró en la sala de recepción. En el centro de la pared colgaba un enorme crucifijo. Recordó al padre O'Leary, que había traído a la familia a aquel lugar y había muerto un mes después. «He estado 3 años en este país y todavía no he sido capaz de acomodar a mi familia en un hogar elegido por mí, sino solamente en un orfanato». Recordaba lo que había ocurrido 3 años antes, cuando consiguieron permiso para entrar en América a través de Filadelfia. El padre O'Leary y las hermanas habían rodeado al muchacho, a su hermano, y una de las monjas había llevado en brazos a la niña, y el padre declaró que los 3 huérfanos estaban bajo su custodia y fueron admitidos. Pero el orfanato de Filadelfia estaba rebosante, y el sacerdote trajo a los 3 chiquillos a esta ciudad en la diligencia. Joseph había insistido en pagar su propio viaje de los $15 que su padre envió,
y cuando llegaron a Winfield no le quedaban sino $2, ya que el alimento tuvo que ser comprado en tabernas y posadas, así como la leche para la niña. Joseph encontró su primer trabajo en una caballeriza por $3 a la semana. Vivió en el establo, durmiendo en el granero. Cuando tuvo 14 años, fue a trabajar en el aserradero. Se abrió la puerta, pero la que entraba era la hermana Elizabeth, por lo que se levantó lentamente y su rostro adquirió la expresión hermética de siempre. Capítulo 5. Joe, siéntate y déjame conversar contigo, dijo la hermana Elizabeth. Ha venido una dama, joven y gentil, esposa de un caballero de excelente posición. Ella tiene sus riquezas, y es quien paga nuestro alimento, refugio, ropas y zapatos. Tiene una hijita de la misma edad que Mary Regina, pero desgraciadamente no puede tener más hijos. Su corazón suspira por otra hija y desea adoptar a Regina, dijo Joseph. ¿Cómo se atrevió a mostrarle Regina a ella? Y su voz se elevó en un grito de rabia. ¿Acaso no pago por mi hermana? ¡Usted me la robaría! La monja lo tomó del brazo. No me hables así, George. Yo no mostré tu hermana a esta dama, a quien llamaré señora Smith. Ella vio a la niña en una de sus visitas a este orfanato cuando trajo piezas de lana y dinero. Se encariñó con la niña y pensó en ella como una hermana para su propia hijita. ¿Qué porvenir tiene Mary Regina aquí? La existencia no es grata para los irlandeses en América. Hace menos de 2 meses, unos malvados forzaron la entrada al templo, derribaron el altar y golpearon al padre Barton. Tú eres un hombre, Joe, ya pronto lo será, y la vida no es tan dura para los hombres como lo es para las mujeres. ¿Qué será de Mary Regina? ¿Te atreverás a negarle lo que puede tener? Calor, buenas ropas, maestros y más tarde un buen matrimonio. Cuando tenga 14 años no podremos guardarla por más tiempo. Mary Regina deberá ingresar a servir y será una sirvienta despreciada toda su vida. Ya sé que me has dicho, yo, que cuando Mary Regina tenga 14 años ya estarás capacitado para darle un buen hogar. ¿Lo crees posible, yo? Sí, afirmó Joseph. La monja suspiró. No conoces el mundo, yo. Los ojos azules del muchacho se posaron con fijeza en la monja. Déjeme ver a esta señora, dijo. La hermana salió de la estancia y volvió con la joven dama. La señora Smith, dijo la monja, este es Joseph, el hermano de Mary Regina. Joseph estaba escrutando a la mujer que sonreía esperanzada. Era joven de unos 19 o 20 años, alta y esbelta, llevaba un chaquetón corto y su falda era de terciopelo negro. O sea que era su dinero el que podía comprar carne y sangre. Joseph dijo, «¿O sea que usted quiere comprar a mi hermana?» La hermana habló con severidad. «Joe, no se ha hablado de comprar». Joseph se apartó de la pared. «¿Tendría a mi hermana como un juguete, una criada para su propia hija?», preguntó. La señora Smith se enfrentó a Joseph. «No como un juguete, sino como a mi propia hijita amada». La voz de Joseph fue tranquila al decir, «Entonces me dará usted un papel escrito tal como yo le diga».
Mi hermana conservará su apellido. Ella debe saber siempre que tiene 2 hermanos que un día reclamaremos. Y hasta este día yo debo verla como la veo ahora. Entonces se la dejaré, como una compañera para su hija. Pero solo la dejo, la presto. Esto es imposible, exclamó la hermana Elizabeth. Una niña adoptada toma el apellido de sus padres adoptivos. Volvióse Joseph hacia la monja. Le juré a mi madre que yo cuidaría de los pequeños. Regina es mía, igual que Jean es mío. Nos pertenecemos el uno a los otros y nunca nos hemos de separar. La señora Smith habló de nuevo. Señora Armagh, yo no fui siempre rica. Cuando yo era un bebé, mi madre murió de privaciones. Cuando tuve 10 años, mi padre empezó a elaborar su fortuna. Yo fui dejada con desconocidos y no le reconocí cuando regresó. Conozco los sentimientos de una criatura sin hogar. ¿Cree usted que obra justamente con Regina al condenarla a vivir en un orfanato? ¿Cree que su madre desearía esto? Mi madre desearía que sus hijos permaneciesen juntos, dijo Joseph, haciendo un ademán de despedida. Mi marido y yo vamos a irnos de Winfield, vamos a una ciudad lejana, y Regina tendría que venir con nosotros. No, ya hemos hablado demasiado, dijo Joseph, y su voz era implacable. La señora Smith prorrumpió en llanto. La hermana intervino. Joe, ¿eres orgulloso? ¿No puedes disponer del destino de Mary Regina tan a la ligera? El muchacho replicó con sarcasmo. Existe algo más que el dinero, hermana, y he de ser yo quien se lo diga. Existe la familia de un hombre, y él no vende esta familia. La hermana condujo a la joven sollozante hacia afuera. Joseph se sentó de nuevo. La puerta se abrió y los 2 niños entraron corriendo. Tendió los brazos hacia ellos, alzó con esfuerzo a la niñita de 3 años sobre su rodilla y enlazó con el otro brazo a Jean de 9 años. Regina era una deliciosa criatura que rara vez sonreía, bonita, con su larga melena de cabello negro y ojos azules como los de Joseph. Su expresión era sombría. Joseph sentía que la había rescatado de algo temible. Jean se detuvo ante su hermano. ¿Dónde está ese estupendo hogar que nos has estado prometiendo, Joe? Preguntó. Pronto, dijo Joseph. 3 años, y no había hogar como le prometió a su madre, sino un orfanato para Jean y Regina, y solo un mísero cuartucho para él bajo las vigas de la ruinosa casa de una viuda, a más de 2 kilómetros del orfanato. Ninguno oyó abrirse la puerta y nadie vio a la hermana Elizabeth detenida, observando esa escena con los ojos llenos de lágrimas. Luego dijo: «¿Todavía en pie, Jean y Mary Regina, cuando deberíais estar en la cama?» Apremió a los niños para que salieran y cerró la puerta. «Bien, Joe, ahora no nos pongamos tontos y quieras rechazar la cena que la hermana Mary Margaret empaquetó para ti, diciéndome que no estás hambriento cuando sé que lo estás. Tengo los habituales libros para ti dejados por un buen hombre». Joseph se dirigió hacia los paquetes y procuró ignorar la hogaza de pan, queso y la tajada de tocino frito, aunque su boca se hizo agua instantáneamente. Miró los libros. Había 4, siempre había. Algunos los vendía
tras haberlos leído, y otros los guardaba para volverlos a leer. El paquete contenía un libro de lecturas piadosas, un volumen de los sonetos de Shakespeare, El viaje del Beagle de Charles Darwin, y el cuarto era un volumen de las teorías filosóficas de Descartes, Voltaire, Rousseau y Hobbes. Eran como su alimento. Apartó el libro de lecturas piadosas y envolvió de nuevo los otros tres en el periódico. Tomó también el paquete de comida. «Gracias», dijo, pero sus pómulos se sonrojaron de mortificación. Salió del convento orfanato y vio al carruaje esperando. Caminó hacia el coche, sonriendo, y se detuvo cerca del cochero. «Un noble carruaje para Winfield», dijo burlonamente. «¿Acaso lo reserva el caballero para la dama de sus amores?» «Este carruaje es del alcalde de Winfield y su esposa, de Tom Hensey, y no viven en Winfield, sino en Green Hill», gritó el cochero. El alcalde de Winfield y su esposa codiciaban a Regina. Joseph era el legítimo custodio de Jane y Regina, pero solo tenía 16 años. Necesitaba más dinero. El dinero era la única protección, el único Dios, la única fortaleza que un hombre tenía en este mundo. Pensó en Tom Hensey, el irlandés que hizo su fortuna con la trata de esclavos y tenía muchos negocios ilegales. Era su fortuna la que le hizo alcalde. Hasta un irlandés con dinero tenía que ser respetado. Joseph había oído a los hombres del aserradero discutiendo acerca de aquel papista que acababa de ser citado como uno de los senadores que debían ir a Washington. Atravesó la plaza y allí nacía la calle que albergaba la ruinosa casa de pensión en la que vivía. Joseph se sentó en el borde de su cama y desenvolvió el paquete de comida. Metió el pan seco, el queso y el tocino frío en su boca, pues tenía mucha hambre. Se tendió en la cama. Pensaba en el dinero y había encontrado el primer peldaño hacia su consecución. Capítulo 6. La noche siguiente, al regresar a su pensión, Joseph fue acogido en la puerta por su patrona, una anciana viuda. «Señor Armagh», dijo, «le oí toser toda la noche. Yo he preparado un elixir para usted». «Gracias», dijo él. «Me agradaría pagarle lo debido por esto, señora Marshall». Estaba a punto de negarse cuando recordó su orgullo. «No es nada, yo cultivo estas hierbas en mi jardín y tenía miel que me quedaba del verano. 3 centavos serán suficientes». «Tuve un visitante, señor Armagh». «Soy un extranjero», dijo, «y no conozco a nadie. ¿Cómo podría tener un visitante?» Era un caballero algo tosco, un hombre fornido. Preguntó si usted vivía aquí. El alcalde no necesitaba enviar a un hombre para esta información, y Joseph se dio cuenta de lo absurdo de pensar que el alcalde iba a mandarle un mensajero. ¿Cómo dijo que se llamaba? «Señor Adams». Parecía conocerle. Hizo su descripción exacta. «Espero no haber cometido un error al admitir que usted vivía aquí desde hace 3 años. Dijo que le vería el domingo». «O sea», meditó Joseph, «que el viejo Squibs quiere asegurarse de quién soy, y queda garantizado de que vivo en esta casa, que soy honrado». «Es un viejo amigo», dijo Joseph. «Preguntó si yo tenía familia». «Le dije que usted no tenía familia».
taciturno por naturaleza, Joseph no había hablado de sus hermanos a nadie en la ciudad. Cuanto menos sabe cualquiera de uno, tanto mejor. «O sea que me verá el domingo», le dijo Joseph. «Yo le esperaba para entonces, no hoy. Buenas noches, señora». Los nombres de los 7 estados sudistas que se segregaban de la Unión, el asunto inicial en Fort Sumter, eran hechos sin importancia para Joseph. No le interesaban los acontecimientos, excepto si le amenazaban a él, a Jean y a Regina. Leía los libros que la hermana Elizabeth le procuraba, pero no leía las noticias, ni quería enterarse del temor de la nación. Leía filosofía, ensayos, poesía y narraciones, todo del pasado, porque para él poseían una verdad eterna. 3 miembros de una comisión sudista acudieron a Washington para discutir con Lincoln un acuerdo sobre deudas públicas y propiedades públicas, acuerdos que serían llevados a efecto tras la separación entre la Confederación y la Unión. De acuerdo a la Constitución, tenían todos los derechos para separarse de la Unión. Más allá del Atlántico se hallaban las naciones imperialistas que suspiraban por aquella floreciente nación, que no deseaban más que verla debilitada o enzarzada en una guerra entre hermanos. Rusia mencionó al Imperio Británico que si Inglaterra tomaba parte activa en el conflicto y efectuaba incautaciones antes que otros tuvieran también la oportunidad de hacerlas, los sentimientos de Rusia no serían cordiales. La Gran Bretaña declaró su simpatía hacia el sur. Este episodio debía haber interesado a Joseph, pero no fue así. Vivía absorto en su temible concentración de voluntad que se había entrenado en un duro aprendizaje. El día en que el capitán George James abrió fuego en Fort Sumter, Joseph inició la marcha de 6 kilómetros hacia Green Hills. Muchas gracias, fin del 6º capítulo.